Mientras nos vamos ubicando, vamos a ir llamando a esas personas que nos van a orientar sobre este panel, un siguiente nivel, el poder de la cultura para la transformación. Estas reflexiones sobre cultura, potencia y poder nos llevan a una conversación con Germán Rey, un gran intelectual y gestor de las políticas culturales, con Jorge Merguizo, asesor estratégico de Manos Visibles por varios años y actual director de Cultura y Educación de Confama. Y cerramos con el maestro Fernando Cepeda, el profesor de muchos de nosotros y líder de toda la línea de gobierno de Manos Visibles. También invitamos al doctor Martinel para participar de esta conversación. Cada uno de ellos, con miradas globales, nos van a ayudar a reflexionar sobre estrategias para construir más poder desde la cultura, desde la diversidad y por supuesto desde los territorios. Este panel lo modera la doctora Paula Moreno. Bueno, muy buenos días para todos. Se ha pasado esta mañana muy rápido. Yo quisiera unirme a la invitación de WIN y ver a todo ese equipo que está allá atrás, aquí cerquita. Que llenemos acá, por favor, movilidad social o cultural, a los becarios, por favor, aquí adelante, verlos más cerquita, más adelante, siempre más adelante, por favor, para sentirnos más en casa. Entonces, les agradezco mucho, sí, todas las personas que puedan, por favor, acá adelante. Muy bien, entonces, vamos a tener un panel muy interesante, un panel en el cual la pregunta es el siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel de la gestión cultural? Y cómo, sobre todo, generar poder. ¿Cuál es el ejercicio de poder? Esta mañana en la conferencia del profesor Martinel hablábamos de encargo social, hablábamos de necesidades culturales, hablábamos de vida cultural y él nos planteaba un reto que me pareció muy interesante y es cuáles son los diferentes poderes de la cultura, porque a veces pareciera que fuera uno solo. ¿Cuáles son los diferentes poderes de la cultura? Entonces, con cada uno de ellos hemos estado conversando y queremos dar como esta discusión para ayudarnos en esta reflexión inicial a plantearnos cuál es el siguiente nivel y cómo construir poder más efectivo desde la cultura. Y cuando estamos hablando de un poder más efectivo desde la cultura, estamos también pensando en las comunidades que con urgencia nos necesitan. Entonces, el profesor Martinel en el cierre decía el individualismo versus lo colectivo en la cultura, que no es solamente para satisfacer mi gusto, sino también y mucho más en nuestras comunidades. Hay unas comunidades que con urgencia nos necesitan y que, como lo hemos visto en diferentes iniciativas, la cultura salva vidas y ustedes son gestores de esos procesos. Entonces quisiera arrancar, a cada uno le puse una tareita, tenía otra pregunta, pero a cada uno le puse una tareita para responder estas preguntas fáciles, ¿no? ¿Cierto? Básicas. Y quisiera ante todo reconocer que con todos ellos he tenido la posibilidad de trabajar, de pensar cosas grandes, han hecho cosas grandes y nos aprovechamos también de su experiencia, ¿no? Nos aprovechamos de su experiencia. Entonces, en primer lugar, y ahora voy a tener un invitado muy especial, a Tostado de Chocip Town, que me va a ayudar a hacer el análisis de este proceso. Se bajó. Que no se baje, que aquí tiene el micrófono y va a hacer el análisis con nosotros. Tostado, por favor. Yo dije, pero ¿qué pasó si yo lo vi? ¿No? ¡Bravo, Tostado! Y aquí obviamente, ¿no? Y aquí obviamente estamos aprendiendo de todos y Chocip Town ha sido un referente. Ha generado muchas cosas y muchos procesos con contenido. Y bueno, vamos a ser Tostado y yo los comentaristas que él voluntariamente me dijo, Paula, por supuesto, ¿cierto?
Entonces, quisiera arrancar con el profesor Fernando Cepeda, pidiéndole una lectura del país y los mayores desafíos que él ve hoy en el país. ¿Y en qué aspectos puede ser el Pacífico la respuesta? Quiero primero dar un tema de contexto, ¿no? Muy bien. ¿Esto están dando? Sí. Sí. Bueno, muy bien, Paula, te agradezco mucho la invitación, mucho el gesto que has hecho conmigo. Yo estoy acostumbrado a expresiones de ingratitud, pero no de gratitud. Yo no sé cómo comportarme. Muy bien. Este micrófono está mejor, profesor. Sí, sí. Entonces, digamos que como que los astros se juntaron y que Paula Moreno ha acertado mucho en impulsar todo este esfuerzo en favor del Pacífico en un momento en que coinciden una serie de preocupaciones mundiales y por supuesto nacionales que deberían traducirse en una preocupación seria y en un esfuerzo real por mejorar la situación del Pacífico y también para que el Pacífico juegue el papel que debe jugar en Colombia. Comencemos por decir, el mundo se globalizó, fue el gran cambio que hemos visto en nuestras vidas y de esa globalización tenemos expresiones muy notorias, particularmente en la cultura. Es decir, yo digo en broma y en serio que Paula ha hecho preceder este anuncio de este magíster que tiene que ver con la cultura, con tal vez la expresión más grande en materia de cultura que Colombia ha tenido la oportunidad de hacer y en este caso muy particularmente el Pacífico, que fue lo del Super Bowl. Es algo realmente, porque es que los países y sus regiones y sus gentes requieren ante todo de una condición que es la autoestima. Y yo creo que si alguna vez he visto un sentimiento de autoestima y de orgullo, ha sido en los últimos días con lo que hemos presenciado. Nunca Colombia había tenido esa oportunidad. Por eso su presencia aquí pues es una maravilla, porque nos dice en carne y hueso qué significó eso. Una maravilla. Pero tiene que ver con el tema que planteé inicialmente, que es el de la globalización. Si en algún terreno Colombia ha jugado un papel en la globalización, es en el de la cultura, en el de la música, en el de la danza, en el deporte, que es impresionante realmente, porque es realmente un papel muy notorio, muy reconocido, muy casi natural. Y yo diría que ese es como el marco dentro del cual se deben desarrollar otros proyectos y otros esfuerzos. Al lado de la globalización, fíjense, la globalización está en crisis, pero seguimos globalizados, pero está en crisis, porque no está funcionando, porque funcionó mal, porque no tuvo reglas, pero ahí sigue. Y digamos que buena parte de la crisis, uno podría decir mundial, que estamos viviendo, se expresa en la crisis de la democracia representativa, de la democracia liberal, particularmente en Occidente, tiene que ver con una globalización que tuvo algunos efectos muy importantes,
y se tradujo en un fenómeno que hoy es el tema central en el debate mundial, y yo diría que el tema central también en el debate colombiano, que es el tema de la desigualdad. Nunca en el mundo, en lo que yo llevo de vida consciente y en lo que he leído, nunca había visto que este tema pasara a ser el tema central del debate público, del debate político. Si ustedes hubieran ido a Davos hace 8 días, pues ese era el tema. Eso fue lo que discutieron los presidentes, los empresarios, los intelectuales que estuvieron allá. Y lo que se plantea hoy en la política en Europa, en el Reino Unido, en Estados Unidos o en Colombia, es ese tema. ¿Qué vamos a hacer con la desigualdad? Porque fue el tema que quedó colocado sobre la mesa como el tema predominante, el que define otras visiones y otras acciones en la vida mundial hoy. Y si hay un ejemplo de desigualdad en el mundo y de desigualdad dentro de Colombia, es todo el tema del Pacífico. Entonces, por eso yo digo, bueno, como que se juntaron los astros, ¿no? Está la globalización, está el tema de desigualdad como un punto central, está el tema del Pacífico como, hablamos de la era del Pacífico, como el momento en el cual el mundo entero está mirando hacia el Pacífico. En Colombia, pues dejamos de mirar hacia el Pacífico en nuestros 200 años de vida republicana. Decir voy a la costa, o ella decir voy al Atlántico, pero no voy al Pacífico. Decir costeño era decir es del Atlántico, no del Pacífico. Es decir, la costa para nosotros es la Atlántica, no la Pacífica. Pero en el mundo hoy, geopolíticamente lo que cuenta es el Pacífico. El gran problema de Europa es ese, era el Atlántico. Pero hoy el tema es el Pacífico, ahí están las grandes tensiones mundiales, ahí están los juegos del presidente Trump, su desprecio por Europa, su concentración en el Pacífico, pero naturalmente con los juegos que le gusta hacer. Como empresario, ¿qué ha sido? No vamos a entrar en eso ahora, pero digamos que el tema del Pacífico es también central. Y ahí está este esfuerzo que ha venido haciendo Paula, que están haciendo ustedes, y que yo creo que es esencial, vital para Colombia. No solo porque ya significa mucho por lo que está representando para Colombia, por el alto grado de autoestima que le está dando a Colombia, que es muy paradójico, la región más desigual, la más pobre, etcétera, y es la que le está ofreciendo a Colombia hoy unos, ¿no?, elementos de autoestima increíbles, es muy impresionante. Pero además todo esto se junta con otro tema que es hoy central, que no nos deja dormir, que es el tema de la supervivencia del planeta, que es el tema de el medio ambiente, de la dimensión ecológica, de lo que estamos haciendo, de la importancia de la selva tropical, de la importancia del agua, de la importancia de ciertas culturas ancestrales. Entonces, ¿qué pasó? De repente como que todo coincide, repito, los astros se juntan. Es realmente muy, muy significativo. Y luego, otro elemento característico y que está, es el que resulta de una tensión con la globalización, que es el tema de la política, así se dice, del politics of identity, de la política de identidad que está surgiendo en cada país, que es como una paradoja. Al tiempo que
está la globalización, nos consideramos seres planetarios, etcétera, y que el mundo es una aldea y todos esos cuentos, al mismo tiempo hay una especie de tendencia a introvertirse, a descubrir las raíces y a decir un momentico, yo no me pierdo en este mundo globalizado, yo tengo que están confluyendo y que son muy relevantes aún entre nosotros, porque Colombia sí tiene una característica que la diferencia de muchos países en el mundo, que es ese carácter multicultural, esas regiones tan diversas que tenemos, con culturas de muy diverso orden, en el orden, digamos, propiamente cultural, la danza, la música, la gastronomía, el propio lenguaje, impresionante. Entonces Colombia en eso tiene una riqueza enorme, pero al mismo tiempo está expuesta a unas tensiones muy grandes si no sabemos administrar eso. Voy a contar una anécdota muy sencilla que me ocurrió cuando estaba embajador en Francia. Me invitaron de un colegio cercano a París, que era donde había estudiado su secundaria el primer ministro Filón. Entonces me pareció que era como de cortesía ir, y fui. Querían que dictara una conferencia, y en los momentos antes de la conferencia un grupo de profesores estaba conmigo y yo andaba muy preocupado porque había visto las cosas que los estudiantes franceses leían sobre Colombia, que eran básicamente sacadas del internet. Y era terrible, los paramilitares, la guerrilla, Pablo Escobar. Y dije, pero por Dios, no es posible que esto sea lo que le enseñan a los estudiantes franceses sobre Colombia. Envié una carta al ministerio, no pasó nada. Hablé con algunas personas, tampoco pasó nada. Entonces comenté eso en esa reunión previa con los profesores. Y me impresionó mucho que la respuesta de ellos fue, mire, yo le dije, bueno, ¿quién hace los textos? ¿Esto cómo es? ¿Dónde puedo influir para lograr que eso se cambie? Entonces, mire, doctor, le vamos a explicar una cosa. ¿Qué hora es? 10:25. Mire, en este momento, en todos los colegios de Francia se está diciendo lo siguiente: Napoleón, que no puede ser. Sí, porque nosotros no tenemos esa concepción tan uniforme de la educación, es decir, no nos cabe en la cabeza. Pues ellos sí, y esa fue la respuesta. Y entonces me explicaron, fíjense, una cosa que nosotros no apreciamos: ¿por qué el Ministerio de Educación se llama Ministerio de Educación Nacional? Fíjense que ningún ministerio se llama así. Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Industria, pero no nacional. El único ministerio que lleva ese concepto nacional es educación, porque obvio, un país tiene que educar a sus ciudadanos en una concepción de sus tradiciones, ¿no?, sus visiones del futuro, etcétera. Entonces eso me impresionó mucho, porque veo que en Colombia no tenemos ese criterio. ¿Estamos? Sí, profesor, muchas gracias. Bueno. Y quisiera, entonces hay varios puntos: globalización, autoestima, desigualdad, que ahí haciendo alusión a una canción de Chuck Town, ¿de dónde vengo yo? ¿Cierto? De dónde vengo yo básicamente es diciendo todo el mundo menos nosotros. Se le escucha mejor a Tostado. Sí, de verdad. No, estaba calentando, Jorge, estaba calentando. Bueno, entonces, y en otra entrevista que vi alguna vez de Tostado, él decía, cuando le preguntaban por el Pacífico, en una entrevista en Univisión, decía: servimos para votar, pero no para gobernar. Entonces hay muchas desigualdades, ¿no?
Entonces quisiera dar la palabra, un poco porque el tiempo nos va corriendo, ¿de verdad? Al profesor Germán Rey, que también nos habla, digamos, uno era hacer esa lectura al mundo, el país, los grandes desafíos, ¿dónde están? Las grandes preguntas, el medio ambiente, todo el tema del cambio climático, ¿dónde están? Y por dónde empezamos a ver ventanas. Y vamos a seguir con el profesor Germán Rey para hablar del avance o los retrocesos de la institucionalidad. Generalmente en los países se depende mucho del ministerio, de la institucionalidad cultural, y casi que lo que pasa en cultura se define ahí. Y quería preguntarle a Germán, que además tuve el placer de trabajar con él en el tema de políticas culturales y es un experto nacional e internacional, ¿cómo ve ese tema de la relación de poder, institucionalidad, además y en el caso particular del Pacífico, donde no hay institucionalidad cultural, no hay secretarías de cultura, es un asesor, ¿no?, de una oficina, pero no hay una institucionalidad creada? Profesor. Bueno, muchas gracias. Debo decir que el placer lo sentí yo de trabajar con Paula Marcela y es precisamente en este tema cuando en el 2010 fue publicado el Compendio de Políticas Culturales de Colombia. Yo creo que se publicó una cartografía de este país, y no una cartografía de lo que había pasado, sino yo creo que mucho más atrevidamente una cartografía hacia el futuro. El doctor Cepeda ha resaltado una cosa que es fundamental, o varias. Una es recordarnos que están surgiendo y fortaleciéndose las políticas identitarias, las políticas de la identidad. Y recuerdo que fue una profesora norteamericana que invitamos en los Andes hace años, Nancy Fraser, de la cual hicimos la traducción de su libro Justicia Interrupta, no 20 años después, no 30 años después, el mismo año de la publicación del libro en inglés lo tradujimos. Y ella en ese libro decía precisamente que el futuro de las políticas serían las políticas de la identidad y las políticas de la redistribución. Y a veces se supone que las políticas culturales son políticas de la identidad solamente, pero no políticas de la redistribución. Como decir, votamos pero no gobernamos. Voten en la identidad pero no gobiernen en la redistribución. No, las políticas culturales son de identidad. La música o el cine o el diseño o las nuevas tecnologías hablan de pluralidad de identidades en tensiones, de conflictos identitarios, de posibilidades identitarias, pero la redistribución también es un tema de la cultura. La cultura pasa por el replanteamiento de las desigualdades de una sociedad, y una sociedad se ve fracturada precisamente en las políticas de redistribución. Colombia ha hecho un esfuerzo enorme en términos de definición de políticas. Colombia tiene quizás una de las baterías de medición de políticas más interesantes que hay en el contexto de la región. Colombia ha hecho un esfuerzo por buscar no solamente unas políticas de nación, como unas políticas de región y unas políticas locales. Hay políticas, por ejemplo, de Bogotá. Yo he estado en el proceso de construcción de las políticas culturales de Bogotá en los últimos 3 años. Bien, pero cuando uno revisa ese mapa de las políticas, encuentra por una parte problemas y por otra posibilidades, y rápidamente las señalo. Entre los problemas tenemos políticas, pero son sobre todo políticas sectoriales, políticas de arte, políticas de patrimonio, etcétera. Bueno, tenemos metido a Malraux en el centro de la arquitectura de las políticas culturales colombianas, es decir, el modelo francés metido en la configuración de las políticas de artes, políticas patrimonio, políticas de difusión cultural.
como lo pensó Malraux. Pero son políticas muchas veces que no dialogan entre ellas, de sector, pero no intersectoriales. Y no estoy hablando solamente de intersectoriales al interior de la cultura, sino intersectoriales como lo planteó Alphonse hace un rato, políticas que dialoguen de cultura, que dialoguen con medio ambiente, que dialoguen con salud, que dialoguen con seguridad, que dialoguen con los problemas duros, porque dura es la música. Lo sabemos desde hace tiempos. Si hay algo cercano, por ejemplo, a la matemática, el lenguaje matemático, a los lenguajes simbólicos, son los lenguajes del arte, son los lenguajes de la música, etc. Bien, yo creo sinceramente que Colombia ha tenido políticas más descendentes que ascendentes. Cuando hicimos ese trabajo contigo, Paula Marcela, una de las frustraciones que tuvimos es que teníamos claro un rastro de las políticas y de diversas políticas, pero eran políticas que venían, como dijo Gabo cuando se iba a crear el Ministerio de Cultura, sí, van a crear un Ministerio de Cultura en las cumbres de la Plaza de Bolívar. Esto me parece una metáfora bellísima. Primero pensar que hay cumbres en la Plaza de Bolívar, están es alrededor de la Plaza de Bolívar. La Plaza de Bolívar no tiene ninguna cumbre, las cumbres que han sucedido ahí son más de desastres que de potencialidades, o sea, son descendentes pero no son ascendentes. Me alegra hoy ver este auditorio porque me alegra constatar que esta propuesta es una propuesta de ascenso, de ascender, de venir desde la región, de dialogar con la región, de encontrar políticas que le hablen, no al Pacífico, que le hablen desde el Pacífico a Colombia y que hablen internacionalmente desde el Pacífico. No es que el Pacífico se exprese, es que el Pacífico, que es Colombia, pueda mostrar lo que estamos entendiendo por nación, lo que estamos entendiendo por Colombia. Bien, políticas entonces ascendentes, políticas que dialogan, políticas que no se quedan solamente en las áreas. Y para mencionar una cosa que debo hacerlo, durante el ministerio de Paula hubo unas políticas emergentes. Si ustedes miraran las políticas emergentes de esos años, podrían constatar de qué se trataba el asunto. La política, por ejemplo, de defensa de lo etnolingüístico, de que somos un país con 84 lenguas americanas nativas, 2 lenguas creoles y una lengua ron, que dentro de esas 2 lenguas creoles hay la única lengua del planeta Tierra que es de ascendencia hispana, que es la lengua que se habla en San Basilio de Palenque. Bien, o dentro de las políticas emergentes estuvo la política de patrimonio inmaterial. ¿Qué tanto de este país pasa por la cocina? ¿Qué tanto de este país pasa por los festivales de décima? ¿Qué tanto de este país pasa por la inmaterialidad del Pacífico? Concluyo diciendo esto. Hay un diccionario herético de estudios culturales que escribió Néstor García Canclini en 1987, hace años. En ese diccionario, Néstor dice que las políticas culturales son políticas para la transformación social. Ya lo dice hace 40, 50 años. Pero a mí me daba urticaria esa definición de Néstor porque me parecía demasiado institucional. Como las políticas culturales son ordenamientos. 30 años después escuché a Néstor en Montevideo y ahí dijo, las políticas culturales no son ordenamientos, sino son una conversación. Bueno, conversación significa participación, conversación significa identidades, conversación significa tensiones, conversación significa conflictos, conversación significa sentido de futuro. Eso es, yo creo,
parte de lo que pueden aportar las políticas culturales a Y estos temas de la redistribución, desigualdad. ¿no? Muy Mi bien. querido profesor Germán Rey, que arranca con una palabra muy provocadora, redistribución, ¿cierto? No solo reconocimiento, sino redistribución, que implica, y aquí para nuestra cohorte Potencia Pacífico, cuáles son las medidas de redistribución, que ni siquiera es compensación, sino redistribución, que se están planteando. Las desigualdades culturales, voy haciendo un resumen, redistribución, pasar hacia lo ascendente, por eso cambiamos en Manos Visibles el logo con unas manos que elevan, pasar a lo ascendente. Y bueno, vamos a seguir con Jorge Melguizo, que tiene otra pregunta en ese planteamiento general de este panel, que es el poder de la cultura para transformar, que nos enfatizaba Germán, es decir, para que pase algo, ¿cierto? Entonces, Jorge tiene la pregunta: ¿cuáles son los líderes culturales que el país necesita hoy y con esa visión también de futuro? ¿Cuáles son los líderes culturales? Porque uno habla de cuál es la infraestructura cultural que se necesita, cuáles son las políticas culturales, pero ¿cuál es el talante de los líderes culturales que el país necesita hoy? Bien, bueno, buenos días nuevamente. Paula, muchísimas gracias por la invitación y un honor compartir con ustedes en esta mesa. Además, pues de reencontrarme después de más de un año con muchos, con quienes compartimos momentos deliciosos y de muchísimo aprendizaje en Quibdó, en Tumaco, en Cali, en Buenaventura, en muchos lugares aquí en Bogotá, con muchos de ustedes en los momentos de los Minga y de los laboratorios de innovación política. Hay una definición de cultura que a mí me gusta mucho promover hoy, y creo que en esa definición de cultura está implícito el tipo de liderazgo cultural o el tipo de líderes que puede tener la cultura. Gabriel Jaime Arango, a quien conoces bien, Germán, estaba haciendo una compilación, o está haciendo de su vida una compilación de definiciones de cultura. Lleva recogidas más de 700. Y algún día conversando le dije que a mí me gustaba mucho una que escuché a una persona en el Pacífico, que me dijo: cultura es apreciar la propia vida y aprender a vivir con el otro. Y en todas las definiciones de cultura por las que he pasado, me gusta esa para un momento como el actual del país, para un momento como el actual de Latinoamérica. La cultura es aquello que nos permite apreciar la propia vida y aprender a vivir con el otro, es decir, el reconocimiento del otro. ¿Qué tipo de liderazgo necesita esa definición? Esa definición necesita líderes que estén dispuestos a construir esa valoración de la propia vida, y líderes que estén dispuestos, hombres y mujeres, a potenciar todo lo que sea posible para aprender a vivir con el otro. Esos no a la guerra, esa necesidad de construcción de convivencia, esa necesidad de construir lo que un teórico de la comunicación, Junger Habermas, llamó la conciencia de sí mismo, en un libro, La teoría de la acción comunicativa, que deberíamos leer para también pensar en la cultura. En la teoría de la acción comunicativa, Habermas dice la conciencia de sí mismo. Y uno piensa en algunas palabras mientras yo escuchaba al profesor Cepeda. Me acuerdo además cuando yo lo conocí a usted, profesor, que me lo presentó Paula para el plan estratégico y nos dejó solos. O sea, me llevó hasta su casa y me dejó allá tirado. Y usted, en ese momento estábamos en plena negociación de paz con las FARC, estaba en la mesa en La Habana, y le dije: profesor Cepeda, ¿qué va a pasar en este país? Y me dijo: este país está disponible para el que lo piense, para el que tenga tiempo de pensarlo, para el que tenga la voluntad de pensarlo. Y usted me dijo: no lo están pensando los empresarios, no lo están pensando los políticos. Me dijo: soy de la Universidad de los Andes, en ese momento todavía, llevo tantos años en la universidad y no lo están pensando en las universidades. Piensen lo que ustedes como líderes culturales
pueden tomar de eso qué necesitamos pensar del país desde el Pacífico. ¿Te acordás, Paula? O contaba ahora la anécdota con Bernardo Toro, con los profesores de ICESI y de AFID, cuando diseñando juntos la segunda cohorte, la maestría de Escuela de Gobierno y Paz en Medellín, un profesor dijo, es que tenemos que ver en esta segunda cohorte cuáles son las enseñanzas, los aprendizajes que vamos a llevar al Pacífico. Y otro respondió, no, es todo lo contrario. Esta segunda cohorte tiene que buscar los aprendizajes del Pacífico para el resto del país. ¿Qué tenemos que nos hemos perdido por no preguntarle al Pacífico? ¿Qué hemos dejado de aprender? Entonces, una lista aquí solo de palabras para el Pacífico como potencia. El Pacífico es cultura, el Pacífico es riqueza, el Pacífico es identidades, no identidad, como dice Germán Rey, identidades, que es la palabra que nos propone Germán siempre, diversidades, territorio. ¿Dónde sino en el Pacífico? En muy pocas zonas del país está tan presente esa noción de territorio, no solo por la propiedad colectiva de una buena parte de su territorio, sino por la concepción de territorio que se tiene. Cuando Manos Visibles hizo el disco bellísimo, Iván, sobre los cantos de los ríos, ese es el territorio el que está nombrándose en esos discos. El Pacífico es fusión. Ustedes son fusión. Ustedes, que es lo más universal de la música del Pacífico hoy, ustedes son fusión. Es una maravilla. A mí se me pone la piel de gallina, no, diciéndote a vos eso aquí a la cara de frente. Para mí es un honor que estés vos acá. Es un placer escucharlos a ustedes y es un agradecimiento por lo que ustedes han multiplicado ese mensaje del Pacífico para el mundo. El Pacífico es afro, es la cultura negra. Liliana, es tu obra, es esa manera de nombrar lo negro de mil maneras, los negros de muchos colores, es todo el trabajo tuyo visual tiene que ver con eso que el país que los del interior del país no hemos sido capaces ni de escuchar ni de entender. Porque no hemos tenido ni oídos, ni ojos, ni mente, ni corazón para entender y para enriquecernos de esas otras posibilidades. El Pacífico es naturaleza. El Pacífico, lo decías, es gastronomía. Yo te decía a vos, Paula, ya voy a acabar. Paula sabe que cuando yo cojo un micrófono me emociono. Eso es a mí me van a tener que regalar un micrófono en diciembre. El Pacífico es gastronomía. La mejor comida. Perdonen Quibdó, perdón Buenaventura, pero la mejor comida estuvimos vos y yo en Lenox, en Tumaco, el buffet de ollas, en un garajito en Lenox que termina en X, un garajito en Tumaco espectacular. No se come tan bien en el resto del país. Pensar el país desde ese territorio es una tarea de ese liderazgo cultural de ustedes. Emocionar, ustedes están emocionando al país con esa riqueza cultural y con esa diversidad y con esa naturaleza, nombrando lo local, constatando todos los días que en el Pacífico la cultura es cultura viva, y es cultura viva y comunitaria. No es la cultura de los museos que duermen el sueño de los justos, no es la cultura que intimida, es la cultura que convoca. Necesitamos líderes, Paula, que tengan adentro esa noción y afuera también, desde las instituciones como el ministerio, la noción de cuál es su papel como líderes de esos procesos culturales institucionales, o desde fundaciones como lo que ustedes están haciendo. Te lo dije hace un rato, María Mercedes, lo que ustedes han hecho desde Fundación Sura, de ayudar a construir y de ayudar a potenciar, basado en 4 palabras y termino: líderes que sepan conocer, que sepan reconocer, que sepan valorar y que sepan potenciar. Eso es parte de lo que necesitamos en esta construcción de ese nuevo país, de esa nueva sociedad. Muchas gracias, Jorge. Y entonces, bueno, país, ¿no? Cómo el país comienza desde lo local, desde la región, que a veces se nos olvida, ¿cierto?
Bueno, muy bien. Quisiera pedirle al profesor Alphonse Martinel que nos ayude a redondear esta reflexión antes de escuchar a Tostado en la respuesta. Él vino preparado. Él siempre está preparado, ¿sí o no? Entonces, del poder de la cultura para la transformación, que es la pregunta de este panel. Profesor, muchas gracias. Gracias. ¿Sí? Sí. La primera vez que yo leí el concepto el poder de la cultura fue en la década de los 90, finales de los 90, en un documento del Banco Mundial. En aquel momento se reflexionaba sobre el poder que tenía la cultura, ya se percibía como fuerza económica, como fuerza de crear Producto Interior Bruto, etc. Lo más importante de este proyecto que estamos aquí y del concepto poder de la cultura, que tiene Manos Visibles, que el poder de la cultura se basa en el poder de las personas, es decir, un poder de la cultura centrado en las personas. Centrado en las personas, y como forma de entender este poder es imprescindible trabajar los saberes ancestrales, los saberes tradicionales, los saberes contemporáneos, los conocimientos. Porque en el centro de las personas es un concepto fundamental de poder, que las personas tienen capacidades para cambiar las cosas, para transformar, como decía Hermann Rey. Y para esto también es importante el concepto liderazgo, es un concepto no unipersonal. Liderazgo quiere decir estructuración social, forma de estructuración social. Y esta estructuración social, como se ha dicho aquí, la plantea Manos Visibles con dinámica ascendente desde abajo. Y esta dinámica nos encontramos, no solamente en Colombia, en todo el mundo, con una institucionalidad cultural que no responde a la realidad. Es una institucionalidad cultural del siglo XIX, o si ustedes quieren, de la primera mitad del XX, pero no del siglo XXI. Una institucionalidad cultural que sigue funcionando por inercia y podrá seguir funcionando 100 años más, aunque no sirva como respuesta a las necesidades de la población. Por eso, en ese sentido yo les situaba que todo esto se basa en un enfoque en derechos. Primero las personas, los derechos son individuales y se ejercen colectivamente en la cultura, pero son unos derechos individuales. Ser conscientes de esto. Otra cuestión que me parece interesante es que hay transformación no cuando hay cultura, porque siempre puede haber cultura y no puede haber cambio. Hay transformación cuando se dan dos factores importantes. Uno es una autoestima cultural, una apreciación de tu propia cultura individualmente y colectivamente, grupalmente, cuando hay una autoestima, y cuando hay una intencionalidad de poner la cultura al servicio del desarrollo humano. Cuando hay intencionalidad, autoestima e intencionalidad. No hay desarrollo si no hay intencionalidad. Es buscar cambios, buscar progresos y cambios en ese sentido. Y creo que esto es un tema importante. Otro referente de esta década de los 90 es un documento que se hizo sobre el Decenio Mundial del Desarrollo Cultural, que hizo el Consejo de Europa, y el título, el sábado del 98, así, era Desde los márgenes. Y decía en aquel momento, la cultura incidirá en el desarrollo desde los márgenes, no desde los centros. Esta idea, no desde los márgenes, que es donde se están produciendo procesos interesantes y procesos diferentes. Creo que el Pacífico como región, lo poco que yo conozco, tiene unas características en el que en los últimos años ha aumentado mucho la autoestima,
hay una voluntad, una intencionalidad de poner la cultura no solamente para el uso y disfrute de los ciudadanos, sino la cultura de un proyecto de desarrollo, de mejora social, y sobre todo tienen ganas de intervenir desde los márgenes, salir y decir, aquí estamos, queremos participar en la vida cultural no nuestra del Pacífico, sino en la vida cultural de Colombia, de América Latina y del mundo. Queremos salir porque nosotros queremos interlocutar con la globalización y estamos aquí para defender nuestra postura. Yo creo que esto es importante. Además, cuando hablo de intencionalidad en el desarrollo humano, ya termino, hemos añadido un concepto importante que se ha dicho en la mesa. No hay desarrollo si no se reducen desigualdades. La desigualdad es el problema de la sociedad globalizada, aquí y en cualquier sitio del mundo. O tenemos una proactividad frente a la desigualdad, o la desigualdad está ganando, está fraccionando cada vez más. Por tanto, es necesario hacer como una alarma social, igual que hay la alarma climática, tendríamos que hacer, señores, sí, hay el cambio climático y hay la desigualdad. Cambio climático y desigualdad, que a veces van unidos, son los dos grandes valores que la sociedad global ha de trabajar. Desde el Pacífico y desde donde sea, hemos de estar comprometidos en ellos. Pero no olviden que el gran cambio que estamos viviendo es que el poder de la cultura está en las personas y que la cultura en los países no está en los estados, sino está en los ciudadanos. Es adquirir esta ciudadanía de que es el derecho a participar en la vida cultural de la forma que cada uno interprete a su manera. Yo creo que aquí es donde encontramos los elementos que necesitamos para progresar y para crear desarrollo. Muchísimas gracias, profesor Martínez. Entonces, y para cerrar en este panel que les agradezco a todos, ha sido muy interesante y cada pieza ha sumado. Para nuestra generación Potencia Pacífico, ¿qué tan claro tenemos el mapa de las desigualdades culturales? ¿Cierto? ¿Qué tan claro? ¿Cuál es la visión de país desde la región? ¿Cuáles son los centros y cuáles son los márgenes? ¿Y cómo se cambian las posibilidades? Y cómo generar un ejercicio cada vez más ciudadano, pero con una intencionalidad, ¿cierto? No es hacer ciudadanía por hacer ciudadanía, sino generar un ejercicio ciudadano para lograr algo. Y hay que tener precisión en ese algo que se quiere. Entonces, con esto, mi querido Tostao, saludando y enviándole un abrazo enorme a Goyo y a Slow, a este Chokip Town que queremos, pues quisiéramos cerrar con tus reflexiones o tu reflexión. La verdad es que hace 3 minutos, hace media hora le dije, pero ellos en sus conciertos hablan de eso, sus letras hablan de eso, porque a veces creo que parte de lo que, y en eso consisten las desigualdades culturales, en subestimar también a nuestros artistas, ¿no? Él canta, pero es que en lo que él está cantando nos está enseñando y nos está dando una teoría de en qué consisten las desigualdades en este país, ¿no? Entonces, por eso es tan importante también escuchar a nuestros artistas, y vamos a tener el próximo panel con varios creadores y artistas. Y bueno, tú cierras. Qué honor para mí. Bueno, primero que todo, yo siento que todo lo que se ha dicho aquí, digamos que tiene algo bien particular, y lo voy a decir con respeto, nadie lo vaya a tomar mal, es como yo leo la situación que hoy pasa en cuanto a todas las temáticas. Se habló de globalización, por allá Rey habló de ascendente, voz de cultura, voz de las dinámicas. Todo eso en este salón tiene un valor, pero si tuviera en un canal más grande, recordemos a Shannon y Weber en su técnica matemática de la comunicación que dicen emisor, receptor, canal. Nosotros estamos bien de emisión, el Pacífico está lanzando un mensaje todos los días nosotros estamos, como dice Mabel,
o dice Eddie, estamos tirando línea todo el tiempo, el Pacífico. Pero el país no está escuchando porque tenemos un canal muy estrecho. No sé si la metáfora es clara para ahí, por ese lado, pero digamos que voy yo al punto que es lo que me mueve, y aquí hay varios testigos de eso. A mí me mueve hoy en día una cosa que se llaman los medios audiovisuales, porque es la única herramienta comunicativa hasta ahora conocida, el cine, los videos y esto, donde uno puede poner todo. Y voy a dar un ejemplo. Usted en esa herramienta puede poner la música mía con la de Iván y la de Win Perea, las pinturas de los amigos pintores, puede poner el pensamiento de estos críticos aquí, de Paula, el talento de actrices, directores, fotógrafos, sonidistas y todo eso, y al mismo tiempo está dando un mensaje que si lo pone en el empaque correcto, entiéndase esto como de la manera más agradable, amable o atractiva, va a hacer que el resto del mundo, empecemos por Colombia, se empiece a transformar y empiece a tomar esa línea o ese mensaje que usted quiere dar. En un momento cuando nosotros empezamos a hacer nuestro primer disco en el año 2005, 2006, con Iván, 2004 empezamos, ¿no? Tomamos en el 2006, bueno. Iván y yo hablamos todos los días durante un año. Antes, yo tomé hasta café en esa época, tomaba café. Yo no necesito, con este embale que mantengo, no necesito andar tomando café ni nada de esas cosas. Y hablábamos con Iván y una cosa bien bonita que me enseñó Iván en ese momento es a visualizar. Visualizar hasta dónde quiero llegar. Yo mantuve eso como si fuera una terapia de programación neurolingüística para mi carrera y se los digo, me ha funcionado. Y yo todo el tiempo me ponía en la película. Cuando yo estoy en la universidad, entiendo que nadie estaba entendiendo lo que nosotros estábamos diciendo. Y yo dije, esto es grave. Y empezaba yo a escuchar mi música de alguna manera y sentía que no se estaba entendiendo. Cuando hicimos el primer video, Somos Pacífico, con Mar de Beaufort, Alex y todo ese combo, se acercaron varios compañeros a mí, ya entendemos, claro, es que para mí es súper claro que hay casas palafíticas sobre una quebrada, un río o una yesca. Para mí es súper claro que hay condiciones difíciles en la comunicación por el tema del transporte. Para mí es súper claro muchas cosas que nosotros tenemos allá, que no hay agua, que uno abre el grifo y ya sale el agua, pero el resto del mundo, el resto de Colombia, el resto de América Latina no lo está entendiendo. Entonces esa es la necesidad de nosotros como artistas, esa es la necesidad de ustedes como creadores, de poner eso como emisores en un canal tan ancho que le llegue al resto del país, al resto de la región como América Latina y el mundo, y los demás puedan entenderlo, y eso va a lograr que los demás, al entenderlo, se vayan a poner en los zapatos nuestros y vaya a haber menos distancia, una brecha más estrecha, menos amplia entre usted y yo, porque yo sé lo que usted es y usted ahora sabe lo que yo soy. Por ejemplo, vámonos ya que hablaste de comida, que además debe haber más de uno aquí diciendo, ¿cómo? ¿Que en Tumaco? No, aquí tenemos que hacer un concurso de gastronomía porque en Quito hay un sabor durísimo. Pero vámonos al caso de la gastronomía. Todos aquí sabemos que es un ajiaco porque nos lo han metido. Todos sabemos que es una bandeja paisa porque nos la han metido y Melquizo está diciendo, sí, la bandeja paisa, pues, eso me cae. Claro, pero aquí la gente no sabe en el resto del mundo, en el resto del país, que es un pusandao, que es un tapao, que es una piangua. Entonces nosotros decimos, pero así estamos muy difícil. Vos sabés poco de mí y yo sé todo de vos. ¿Sí me entendés? Entonces en esa dinámica vos sentís que tenés como una ínfula, y eso yo lo siento la verdad, porque cuando coloco algo en internet, en Twitter, veo que todo el mundo se viene, no, pero vos qué has hecho, Ana, estos. ¿Qué he hecho? Ni siquiera, yo siempre he estado aquí en mi Twitter, vos nunca has venido, ni siquiera has venido ni siquiera has venido a mi región para saber qué tan verdad o falso es lo que yo estoy diciendo. Entonces la reflexión al final es, muchachos, de alguna manera, todo lo que ustedes tienen como creadores, como pensantes, como demás, traten de ponerlo en la canasta familiar para que el que algún día no supo de ustedes lo entienda, porque nosotros de verdad, por la globalización, por los medios masivos de información, nos conocemos toda la cultura del resto del mundo, pero ellos de nosotros no saben un carajo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Nosotros
Les agradecemos mucho sus comentarios y todo, y bueno, y seguimos. Muchas gracias. Pues muchas gracias.